¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor Gutiérrez Chicano y hoy vamos a hablar de estrategias de contenido, sobre todo enfocadas para trabajar en una marca personal o una marca de empresa. Aprovecho para presentarme brevemente. Soy Víctor Gutiérrez Chicano, llevo 17 años trabajando dentro del sector del marketing, la comunicación y la publicidad, siempre en entornos de agencia. Mi primera etapa laboral estuvo más vinculada a las consultorías de comunicación y relaciones públicas. Una segunda estuvo más vinculada con un publisher, con un medio de comunicación nativo y digital, trabajando en soluciones de contenido durante más de 10 años para marcas como ING, BBVA, Santander, Coca-Cola o Mau, San Miguel. Y en esta última etapa estoy en Avas Media como Strategy Manager, ayudando a las marcas a cumplir sus objetivos de marketing y comunicación. Así que hoy he querido preparar este webinar, esta sesión, donde veremos 4 bloques. Vale, el primer bloque tiene que ver con la economía de la atención, el segundo bloque con el auge de los contenidos, el tercer bloque con la estrategia de contenidos per se y el cuarto bloque, si no da tiempo, quiero repasar algunas referencias que nos sirvan a modo de inspiración. Es un contenido que he preparado que lo que quiero hacer es tratar de trufar con conocimiento teórico con práctico para tratar de que salgáis de la sesión con un conocimiento mucho más holístico y general de cómo una estrategia de contenido es una solución de marketing súper efectiva, considerando el contexto y entorno en el cual nos estamos viviendo hoy como profesionales de esta industria, ¿no? Así que sin más dilación, empiezo por el primer bloque, el de la economía de la atención. Repasaremos seis apartados, todo lo que tiene que ver con el negocio de la atención. Es una cosa que a mí me gusta mucho refrescarla, ¿no? Y sobre todo que nos ayude a tener conciencia de que como profesionales del marketing nuestra misión sobre todo pasa por captar y retener la atención de las audiencias objetivos a las cuales dirigimos los mensajes de nuestras marcas. Hablaremos un poquito del contexto y entorno mediático en esta situación que vivimos permanente de las audiencias fragmentadas por la proliferación de un montón de iniciativas mediáticas y nuevas plataformas. Esta abundancia de plataformas y de medios está generando una especie como de lucha o batalla entre lo que serían los viejos medios y los nuevos medios o plataformas. El objetivo siempre es el mismo, es conquistar la atención de los usuarios. Este entorno, al final, lo que está haciendo es que los hábitos de consumo se creen unos nuevos y sean unos hábitos de consumo muy afines a cada medio en concreto. Repasaremos algunos de ellos. A su vez, todo este contexto de infosicación, de saturación de contenidos, saturación informativa y, a fin de cuentas, saturación estimulativa, lo que está generando es una crisis atencional bastante grave en la ciudadanía, y es entonces cuando entran en liza las administraciones públicas y los diferentes entes públicos para tratar de regular un poquito todo esto, ¿no? Quiero trasladar esta pregunta, no sé si alguna vez os la habéis hecho, es el de tratar de tasar cuánto vale nuestra atención, ¿no? Es decir, atribuirle un valor, un dato económico. ¿Son 20 euros? ¿Son 40? ¿Son 100 euros? Porque sin duda alguna nuestra atención tiene un coste, ¿no? Porque nuestra atención es el objeto, ¿no? El oscuro objeto de deseo de muchos negocios. Veréis que a lo largo de la presentación iré referenciando a un montón de expertos y de referentes, citando incluso sus obras y sus libros que me han ayudado, me han inspirado a montar este seminario. En este caso traigo unos aprendizajes de Tim Wu, que es un profesor de la Escuela de Derecho de Columbia y colaborador habitual de medios como The New York Times, ¿no? Una de sus obras más célebres y que más impacto ha generado, sobre todo en la industria del marketing y la publicidad, es el que se llama Comerciante de la Atención, y paso a leer un poquito la quote, que es muy sintomática de esto que estamos tratando de explicar, ¿no? Él decía que aunque el comercio de la atención consistiese al principio en operaciones primitivas e individuales, el juego de cosechar la atención humana y de revendérsela a los anunciantes se ha convertido en una parte fundamental de nuestra economía. Y es totalmente cierto. Lo que pasa es que a veces como profesionales no caemos en la cuenta de que nuestro cometido fundamental es el de captar, retener la atención de los usuarios a los cuales queremos dirigir los mensajes y los contenidos, ¿no? Y es que en la medida en la que la industria de entretenimiento en general, ¿no? Y la industria de los medios, entretenimiento y medios, va creciendo, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más publicaciones, cada vez hay más oferta mediática, y por centrarlo un poquito en datos, veis ahí en pantalla
que en España el sector del entretenimiento y de los medios crecerá casi un 5% para 2027, ¿no? Versus al 3,6% que crecerá en todo el mundo, ¿no? Esto al final lo que nos lleva es que cada vez habrá una oferta mediática mucho más poliédrica, mucho más abundante, y cuando hay más medios hay más publicidad. Cuando hay más medios hay más publicidad y hay más contenidos. Al final es como un ciclo vicioso en el cual todo gira en torno al modo de negocio de explotar las audiencias que son cautivas y monetizar la atención y el tiempo de estas audiencias y de estos usuarios. Es que vivimos actualmente en un contexto de fragmentación de audiencias y esta foto pues lo explica muy bien, ¿no? Ya por los años 50 la tendencia, había muy poquitos medios y luego encima dentro de cada medio había poca competencia, pocos canales. Estos medios al final los mass media nos tenían concentrados en el salón, ¿no? Al final eran capaces de aglutinar y de impactar a mucha gente a la vez. Hemos pasado de este contexto a este otro mucho más prolífico, donde ya no solo hablamos de los medios convencionales o tradicionales, hablamos de las enormes plataformas tecnológicas que crean plataformas digitales de consumo de contenido, ¿no? de consumo de entretenimiento. Hablamos de los Netflix, de los Prime, de los YouTube, de los TikTok, etcétera. Entonces, al final, digamos que lo que está pasando es que el entorno mediático cada vez se vuelve mucho más rico, mucho más polifacético y el consumidor tiene que distribuirse entre tanta abundancia de canales. De ahí la expresión de la fragmentación de audiencias. Es que en este sentido, digamos que el consumidor se comporta de manera diferente si atenemos al tiempo pasado y el tiempo actual, ¿no? Me refiero sobre todo a la relación que tiene que ver del usuario o de la persona con respecto a esa experiencia de medios, ¿no? Si antes hablábamos de que había una escasez de canales, ahora hay totalmente lo contrario, una abundancia de los mismos. Si antes las audiencias estaban cautivas, ¿no? Como la imagen de la foto, donde estaban cautivas por pocos medios, allí encerradas en el salón, ¿no? Es siempre escuchando lo que esos mensajes querían emitir. Ahora las audiencias son más libres porque tienen un poder de decisión. La oferta es mucho mayor y la audiencia es libre de poder satisfacer sus necesidades de entretenimiento e información en cualquiera de los actores mediáticos que hoy día ofrecen sus informaciones y contenidos. Hablábamos también de segmentaciones masivas, ya desde un punto de vista de publicidad. Todo el mundo estaba siempre en los 3 o 4 medios que había. Hoy día la segmentación tiene que ser mucho más selectiva, mucho más personalizada, porque la audiencia se ha fragmentado, se ha diluido en un montón de canales. La actitud del espectador, del consumidor, era mucho más pasiva. Nos sentábamos en el sofá, nos cruzábamos de brazos y a ver el contenido. Luego se inventó el mando a distancia y vino el zapping, pero no dejaba de... Al final la pasividad del consumidor seguía existiendo. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico y a la interacción que permite ejecutar por parte del usuario, la actitud es mucho más activa. Antes éramos meros consumidores, ahora ya somos personas o usuarios si hablamos de entornos más digitales. Antes, la relación con las marcas y con los medios era muy vertical, donde era el medio quien atesoraba el poder, por así decirlo. Ahora la relación, en cierta manera, es más horizontal. El consumidor tiene más poder. La comunicación era unidireccional, ahora es más bidireccional. E insisto en que ahora el consumidor tiene más voz y voto en esa relación con los medios y con las marcas. Lo vemos constantemente cuando se hacen boicots ante ciertas marcas por conductas inmorales o poco éticas que desarrollan. Y antes el objetivo era eminentemente persuadir y ahora el objetivo, además del persuadir, es también entretener, informar y educar. Por tanto, el contexto ha cambiado radicalmente. Y es que al final estamos hablando de los viejos contra los nuevos medios, ¿no? Que al final se pelean, obviamente, por captar la atención y el interés de los usuarios sobre la oferta de contenidos que ellos ofrecen. En este contexto y en este momento de bisagra donde conviven dos tipologías de medios, los viejos contra los nuevos, vemos cómo se está produciendo un trasvase de audiencias. En la gráfica podéis ver cómo el consumo audiovisual de televisión ha ido decreciendo con el paso de los tiempos hasta situarse hoy en día en 187 minutos de consumo diario de televisión al día, ¿no? 187 minutos puede parecer mucho. En mi caso yo no veo ni un minuto al día, pero al final lo que hace este gráfico es englobar un poco el promedio con respecto a la total población de España. O en la siguiente slide veremos cómo ese consumo varía mucho en función del segmento poblacional donde estemos. Vemos, por tanto, en la derecha veis
que la generación Z y los millennials consumen muy poquita televisión, apenas hablamos de 1 hora o hora y media. Cuanto más senior somos, cuanto más adulto es el segmento poblacional, más consumo de televisión. Esto es algo totalmente lógico porque son generaciones que han nacido en ese momento anterior, en ese pasado, que el medio ha acompañado a lo largo de su etapa vital de crecimiento y desarrollo personal y, por lo tanto, tiene una afinidad tremenda con ese medio. Pero surgen los nuevos medios y aquí se da justamente la situación contraria. Al ser nuevos medios comulgan más y cuentan con la afinidad de los jóvenes y no tanto la de los adultos. Y aquí es donde la balanza se da la vuelta. Son los jóvenes quienes más tiempo pasan consumiendo las nuevas plataformas. Ahí veis un poquito los tiempos y la gráfica. Spotify, la gente está de promedio más de hora y media. En Twitch, 88 minutos. En TikTok, casi 80. Entonces vemos cómo al final los medios surgen para conquistar las sensibilidades y los gustos de las nuevas generaciones en busca un poco de satisfacer esos intereses y esas inquietudes. Y todo este paradigma o este macrocontexto de oferta mediática, al final lo que genera son hábitos de consumo distintos y hábitos de consumo también muy específicos y muy característicos de cada medio. Este es un estudio que desarrollamos en Avas Media, que se llama Audiovisual Now, y trata de analizar cómo es la relación y los hábitos de consumo de las personas con respecto a los medios audiovisuales, considerando por medios audiovisuales diferentes tipologías, lo que sea televisión convencional o lineal en abierto, la televisión de pago por cable, o por satélite, las plataformas de streaming o las plataformas sociales que tienen al contenido audiovisual como principal formato de contenido. Si hablamos de estas, vemos en la gráfica cómo el consumo es prácticamente lineal en cualquier franja del día. En cambio, si hablamos ya de tele o de las plataformas de streaming, vemos cómo el consumo y la atención se intensifica en las franjas de noche. Y es como los medios van conformando un poquito los hábitos de consumo y cómo el consumidor va desarrollando este tipo de hábitos en base también un poco a sus vicisitudes personales y a su día a día. Por citar dos hábitos más concretos de las plataformas de streaming, ahí traigo dos, ¿no? Las famosas maratones de series, que hoy día parece algo totalmente normalizado y es habitual que esos típicos domingos un poco aburridos, ¿no? O cuando hay mal tiempo en invierno, nos enchufamos Netflix o cualquier otra plataforma y echamos la tarde consumiendo de una forma maratoniana una serie de forma íntegra, ¿no? Luego también vemos cómo el consumidor, dentro de esta categoría, donde cada vez ya es más madura, vemos cómo se comporta a la hora de ir pivotando o de ir dándose de baja y reescribiéndose en las distintas plataformas, motivados sobre todo por lo atractivo de esa oferta, ¿no? Es decir, ahora las plataformas no son capaces de generar usuarios fieles, sino que estos usuarios son totalmente infieles y se dan de baja y se dan de alta constantemente en base del contenido que más les interesa ver, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de cómo los medios son capaces de conformar nuevos hábitos de consumo y cómo el consumidor aprovecha esto para desarrollar sus propios hábitos y su propia manera de consumirlos. Entonces, conocerlos es importante, lo veremos más adelante en el bloque 3, porque la estrategia de contenidos está totalmente determinada por cómo el consumidor se comporta a la hora de consumir contenidos en los diferentes canales y puntos de contacto. Vale, ¿cuánto tiempo pasamos al día en las pantallas? No sé si habéis hecho alguna vez esta pregunta. No sé si son 5 horas, 8, si pensáis que son muchas, pocas. Pero la realidad es que en España pasamos un promedio de casi 6 horas consumiendo pantallas. Llevándolo este dato a porcentaje, vemos que el 35% de nuestro tiempo diario despierto, del tiempo consciente, lo usamos consumiendo pantallas. Desde luego que es mucho tiempo consumiendo contenidos a través de móviles, ordenadores, tablets y televisión. Y entonces este consumo es masivo, ¿no? y intensivo en el tiempo, al final lo que está generando es un perjuicio con respecto a nuestra salud, ¿no? Sufre nuestra atención, se genera una crisis de atención y al final sufre nuestra capacidad de concentración. Aquí hay otro libro muy interesante de la doctora Gloria Mark, que se llama Attention Span, que al final lo que hace es hacer público los hallazgos de los estudios que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y ya sobre todo lo que ha hecho ha sido estudiar el grado, la capacidad atencional de las personas sobre las pantallas. Y estamos viendo cómo en el 2004 la atención en las pantallas era de 2 minutos y medio
y 20 años más tarde solo tenemos una capacidad atencional de apenas 45 segundos, no llega ni al minuto. La faena no es esa, no es que no seamos capaces de estar más de un minuto concentrados en las pantallas, porque a su vez las plataformas generan un montón de elementos disuasorios que nos distraen la atención. Aquí la faena es ese siguiente punto, es que nosotros tardamos de media 25 minutos en reconectar, en reenfocar nuestra atención y nuestra concentración en la tarea que estamos haciendo previamente a esa interrupción que viene provocada dentro del consumo de pantallas. Por tanto, al final se genera una especie de guerra, ¿no?, contra las pantallas. Y aquí veis un poco en recortes de prensa de uno de los últimos debates que ha estado muy en boga, no solo en España, sino también en Europa. Al final esto es refleja una realidad macro de las sociedades occidentales más ricas, y vemos cómo pues, las administraciones públicas empiezan a tratar de legislar y regular el consumo de pantallas, al menos el de nuestras generaciones más jóvenes, en los entornos académicos y formativos, ¿no? Y vemos cómo en España pues ya son cada vez más las comunidades autónomas que prohíben el uso de los móviles en las aulas, que es una iniciativa que, insisto, viene de la Unión Europea, ¿no? Está habiendo una guerra contra las pantallas, ¿no? Porque las pantallas al final están generando un prejuicio contra nuestro bienestar psíquico, emocional y psicológico. Insisto en que al final se trata de una especie de guerra contra las pantallas y que esconde a su vez una intención de regular a las grandes empresas tecnológicas que son las que desarrollan estos productos y soluciones de entretenimiento, ¿no? No quiero leer todas porque quiero seguir avanzando en la presentación, pues sí que leeré 2 o 3. En el caso de Europa, por ejemplo, ha multado a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la privacidad de los menores. Ya no hablamos de atención, ya hablamos de privacidad, de lo que hacen con esos datos, ¿no? Estados Unidos ha denunciado a Facebook e Instagram por dañar la salud mental de los menores. Aquí ya sí hablamos de atención, de capacidad de concentración y de otro tipo de prejuicios contra nuestro bienestar. Y hay una declaración muy bien traída, que es de una ex empleada de Facebook, que se preguntaba, ¿no?, en una entrevista, que por qué, ¿no? Que ella se cuestiona que cómo que dentro de 10 años nos preguntaremos por qué no habríamos regulado antes las redes sociales, ¿no? Viendo un poco de que somos una especie como de generación cobaya, que todavía no somos plenamente conscientes de los prejuicios que está teniendo el consumo masivo e intensivo de contenidos a través de estas plataformas. Aprendizajes de este bloque. En primer lugar, nos dedicamos a captar la atención de la gente, ese es nuestro negocio, es una cosa que tenemos que tener clara. No todos los profesionales son conscientes de ese. Volver a estos basics, a estos básicos, es interesante a la hora de desarrollar las estrategias de contenido que pintaremos en el bloque 3. La atención es un bien escaso que debemos de cuidar y vemos también cómo el consumidor está reaccionando y cada vez está experimentando una especie de desintoxicación digital, abrazándose a iniciativas y experiencias mucho más humanistas. Y en tercer punto, este macrocontexto de fragmentación de audiencias y de abundancia de estímulos hace muy difícil la labor de los profesionales del marketing y la comunicación a la hora de desarrollar estrategias que impacten de una forma relevante y auténtica con el consumidor. Vamos al segundo bloque, que es el auge de los contenidos. Aquí lo que quiero exponer son sobre todo las razones o argumentos que justifican esta edad dorada del branded content, que es el sexto punto, ¿no? Como una serie de elementos o de factores han alimentado o han condicionado en que el branded content o la construcción de estrategias de contenido por parte de las marcas sea una solución de marketing súper efectiva, muy en boga y muy afín a la tipología de usuarios y de contexto y macrocontexto que permea actualmente a todos y cada uno de nosotros, ¿no? En primer lugar, hablaremos de las historias, ¿no? Del arte de contar historias. Aquí insisto en recomendar lecturas. La ciencia de contar historias del periodista británico Will Storr es muy buena. Habla un poquito de cómo el cerebro humano, biológicamente hablando, está preparado para interpretar la realidad y la vida a través de narraciones y relatos, mucho más que a través de operaciones lógico-matemáticas. Está totalmente comprobado cómo las personas somos capaces de recordar narraciones más que datos aislados. Y un segundo referente que os traigo, esta es más ágil, es el podcast de Roger Casalatriste, que se llama Su atención, por favor, en el que entrevista
a Jorge Volpi, que es un catedrático mexicano. Los primeros 10 minutos del podcast habla un poquito del por qué el ser humano utiliza siempre las historias, incluso como un elemento de escalador social, ¿no? Como contar historias nos ayudaba a subir escalafones dentro de las comunidades tribales, porque éramos poseedores un poquito de esa verdad, ¿no? De ese relato. Y como poco a poco pues íbamos transmitiéndolo y convirtiéndonos un poquito en ese orador, en ese speaker al cual la comunidad sigue o valora positivamente por ser capaz de transmitir ese conocimiento, ¿no? Es que al final las historias, ¿no? Los relatos o los contenidos son muy importantes porque tienen una capacidad enorme para conectar emocionalmente con los individuos, con las personas. Aquí hay que recordar que el cerebro humano se compone de tres partes, un cerebro más primitivo o reptiliano, un cerebro más límbico, que es más emocional, y un cerebro más racional, ¿no? Entonces, las historias, como he dicho anteriormente, ayudan y son un elemento, una herramienta muy buena para conectar emocionalmente con el usuario. ¿Por qué? Porque lo hemos visto anteriormente, porque el cerebro humano está más adaptado para interpretar la realidad a través de relatos. Los recordamos mejor y son mucho más significativos y los interiorizamos mejor, ¿no? Además, la narrativa nos ayuda también, es una solución porque nos ayuda a abrir nuestra capacidad empática. Muchas de las narraciones que vemos en las industrias culturales, sean cinematográficas o literarias, hablan de personas que no conocemos, pero que al final empatizamos con ellas a través de sus vivencias, a través de sus sentimientos, a través de sus experiencias, ¿no? Entonces, la narrativa y los contenidos en sí mismos tienen una capacidad muy buena para conmover, para buscar comprensión en lo ajeno y la compasión hacia los demás. Y luego, de un punto de vista más social o colectivo, en los relatos, las historias y los contenidos tienen una capacidad también muy efectiva para moldear sociedades, ¿no? Las historias no solo moldean nuestras mentes individuales, sino también nuestras culturas y sociedades. Aquí hablamos de las grandes narrativas colectivas, los sentimientos de identidad, de pertenencia a un colectivo, hablamos de los mitos, hablamos de las religiones, de las ideologías políticas. Todo eso al final confluye en crear un marco de pensamiento común a ese grupo social. Y por cerrar este argumento, traigo también aquí esta declaración de Maya Angelou, una escritora y poetisa norteamericana, que hablaba un poquito del poder ¿no? de engagement, ¿no? y de conexión personal de las historias y de las narraciones. Ella decía que la gente tiende a olvidar lo que dijiste, la gente olvidará lo que hicimos, pero la gente nunca olvidará cómo la hicimos sentir, ¿no? Volvemos otra vez a esa capacidad de conexión emocional que tienen las experiencias basadas en narrativas y contenido. En segundo lugar, hablemos de la saturación publicitaria. Aquí no he sido capaz de traer el vídeo, así que os recomiendo que os apuntéis o hagáis un pantallazo de esta slide para que bichéis en esa herramienta. Esta herramienta lo que hace es simular cómo es la actual experiencia de navegación en cualquier web, en este caso a través del ordenador. Es una web en la que te muestra cómo de ortopédico, ¿no? Por así decirlo, de frustrante se ha convertido hoy día el navegar a través de una página de contenidos, sea de un diario, sea de un blog, o sea de una entidad, ¿no? De un player mediático. Yo lo defino como la gincana digital. No haces una búsqueda orgánica en Google, haces el contenido y no hace más que clicar todo el rato aspas, ¿no? Primero las aspas de las cookies, luego las aspas de las notificaciones del navegador, luego te vendrá el tema de que esto es un contenido premium, suscríbete, tienes que cerrar ese aspa, sigue leyendo. Una vez que por fin accedes al contenido, te empiezan a fundir con displays. A veces son brands gigantescos, con las skins del contenido. Bueno, la experiencia de consumo de contenido digital se ha vuelto muy ortopédica y muy frustrante para el usuario. Por tanto, el usuario lo que hace es desarrollar técnicas para obviar la publicidad y lo hace en dos maneras, de una forma directa e indirecta. La forma directa es la que veis en pantalla, que es cada vez más incorporar los ad blockers como una solución para quitar directamente esa publicidad de su navegación. Estos son datos que hace YouGov, la consultora de análisis de mercado y análisis sociales. Son un tanto antiguos de 2018, no soy capaz de encontrar datos más frescos, pero lo que viene a decir que es el promedio de penetración de los ad blockers en Europa es del 25% de los internautas, es decir, 1 de cada 4 personas. En España ese promedio está en el 31%. Seguramente a 2024, habiendo pasado 6 años,
este dato de penetración haya crecido. Sí que me consta recientemente por unos estudios que hemos hecho hace poquito para uno de nuestros clientes que el dato de penetración de adblockers en Norteamérica, un mercado más maduro desde un punto de vista tecnológico, ya es mayoría. Hablábamos hablaba del estudio del 52%. Y estas son las técnicas que son más directas o conscientes. Y luego hablamos de las técnicas inconscientes, que es que ya el usuario ya prácticamente una vez que navega ya sabe a qué ya directamente está esperando, ¿no? Imaginaos un consumo de contenidos en YouTube, ya estás con el dedo preparado para dar al anuncio y quitarlo, ¿no? Lo mismo cuando haces una navegación digital, ya sabes dónde te van a salir las interrupciones y estás preparado para quitarlas y ir al contenido de una forma mucho más directa. Vale. El siguiente elemento es que estamos viviendo, gozando de un nuevo paradigma donde se prioriza la comunicación por encima de otras técnicas de marketing como es la publicidad. Y es un paradigma que lleva ya un tiempo entre nosotros y se produce por un movimiento sistémico o estructural vamos a llamarlo, del capitalismo a través de las grandes corporaciones, ¿no? Hemos pasado de un capitalismo que solo entendía la responsabilidad social de la empresa desde la faceta de su capacidad para incrementar los beneficios. Es una declaración del famoso economista Milton Friedman. Hemos pasado de ese modelo a interpretar el modelo privado empresarial de un prisma un poquito más de compromiso social, ¿no? Hacia el propósito de una compañía debe ampliarse a la aportación de valor para toda la sociedad, ya no solo de forma egoísta para los beneficios de los accionistas y los dueños de la empresa, sino la empresa lo que tiene que hacer es buscar la aportación de valor para toda la sociedad. Y en este paradigma surge otro intelectual, en este caso seguramente lo conoceréis, es Simon Sinek, fue capaz de crear un marco de trabajo, un framework, el framework del círculo dorado, el Golden Cycle. Recomiendo también leer su libro que se llama Empieza con un porqué. Él el principal aprendizaje que quería transmitir era el de que las personas no van a comprar nunca lo que haces, el qué, sino van a comprar el por qué lo haces, ¿no? El por qué al final tiene un elemento de conexión emocional mucho más motivador y mucho más incitador a la acción que los qués, ¿no? Aquí vemos el por qué al final no deja de ser el propósito o la causa, la creencia fundamental que motiva una organización o un individuo. Insisto, es el propósito. He traído un ejemplo de Starbucks. El propósito de Starbucks es inspirar y nutrir el espíritu humano. Es decir, una persona, una taza y un vecindario a la vez. Aquí vemos como su propósito es mucho más humanista, no es vender cafés. Vender cafés es el resultado. El proceso de cómo cumplir ese propósito es el de establecer a Starbucks como el principal proveedor del mejor café del mundo, manteniendo siempre nuestros principios. Y el resultado, pues, es la experiencia Starbucks. Una vez que entras allí, las cafeterías que tiene, los productos originales que han sido capaces de desarrollar. Siguiente factor que explica el auge del contenido, pues los creadores de contenido, ¿no? La proliferación y el auge o la democratización de la creación de contenidos en las plataformas actuales. Hemos ido viendo, lo que somos más mayores, hemos ido viendo cómo las redes sociales, ahora mal llamadas redes sociales, para mí son plataformas digitales de entretenimiento, como han ido viniendo y creando un poco este hábito de crear y exponer públicamente nuestra vida, hasta el punto de que esta exposición se está profesionalizando. Y veis un poquito ahí en la foto cómo preguntando a los jóvenes españoles acerca de las profesiones más aspiracionales, ellos en primer y en cuarto lugar citan el ser influencer o un youtuber, la profesión que ellos desean tener cuando sean mayores, ¿no? Para que veas cómo este hábito de generar contenido, esta democratización de contenidos, pues se está profesionalizando y se está convirtiendo incluso en una profesión aspiracional para generaciones enteras en nuestro país. 54% de los usuarios afirma que prefiere ver los comentarios de los creadores en eventos como los Oscar o los Grammy más que ver el evento en sí mismo. O sea, ya es como un giro de tuerca al fenómeno de la segunda pantalla. Ya no es ver el partido, ya no es ver los Goya o los Oscar, sino es ver las reacciones de los creadores de contenido hacia esos eventos culturales, ¿no?
Insisto en que crear contenido hoy día es un hábito como el respirar, ¿no? Como cualquier otro. 4 de cada 5 jóvenes crean contenido en redes sociales, siendo Instagram la plataforma por excelencia. Y para tratar un poco de acotar este dato en valores de negocio y de mercado, vemos cómo los creadores de contenido aumentarán sus ingresos en el 2024 un 17% respecto al año pasado, alcanzando los 13.000 millones de dólares solo en redes sociales, sin atender otros canales como puede ser el digital, las newsletters, etc. Entonces aquí se ha conformado una nueva economía que es el creator economy. Vale, y por último, el factor que explica el auge del branded content es el entretenimiento. Y esta pregunta pues es muy pertinente. ¿Cuántos contenidos creéis que tienen Netflix en España? ¿Son 1.000, 5.000, 100.000? La respuesta son 7.000 títulos tiene Netflix en España. En otros países de la Unión Europea son mucho más. Y al final lo que estamos viendo es que en este proceso de innovación, de sacar cada vez nuevos players mediáticos que buscan trabajar en un modelo de explotación atencional de los usuarios, pues vemos como estos nuevos players son los últimos en llegar a esta macroindustria de entretenimiento y los medios, ¿no? Aquí es una foto para que veáis un poco en contexto la importancia que estas empresas dan a conquistar la atención de los usuarios y sobre todo buscar nuevos suscriptores para sus respectivas plataformas. Veis, por ejemplo, como Disney el año pasado se gastó 20 millones de euros, siendo un anunciante pues, muy relevante en la categoría. Vemos a Netflix, como se gastó 18 millones, Prime Video 14, Movistar Plus, que es una plataforma que se ha lanzado recientemente el año pasado, son 8 millones. Bueno, ahí veis los datos y luego en amarillo veis los datos que hacen referencia a la base de usuarios, ¿no? 18 millones en el caso de Netflix, 10 millones en el caso de Disney. Traigo estos datos para que veáis un poquito cómo al final todo está girando, ¿no? Esta proliferación y esta nueva irrupción de estos players están haciendo que el entretenimiento sea como una especie como de género que lo impregna todo. Impregna incluso el propio branded content, ¿no? El branded content es una solución que no es nueva, es verdad que ahora mismo está en una fase más madura. Lleva entre nosotros, pues, quizás entre 10, 12, 14 años. A mí me suena que yo ya personalmente desde 2010 vendía soluciones basadas en branded content a anunciantes como Mau San Miguel, BBVA o el propio El Corte Inglés. Veis ahí remarcado en la tabla cómo interanualmente las inversiones de marketing para esta línea de comunicación van creciendo. Han crecido un 22% el año pasado. Las marcas están invirtiendo 550 millones en este tipo de soluciones. Y es que branded content decía que no es una disciplina nueva, sino que ya está en plena transformación. Está en una fase mucho más madurativa y está en una transformación de tratar de adquirir estas tendencias y estos hábitos de consumo que estamos viendo en la sociedad. Cada vez es un branded content que se está sumergiendo más en el entretenimiento. Cada vez es un branded content que está coqueteando con esas cuestiones sociales y de expresión del propósito dentro de este paradigma que hemos comentado anteriormente. Vemos un branded content que ya no solo vive en lo audiovisual, cada vez es más diverso y más rico en formatos. Es un branded content que tiende a aliarse con los creadores de contenido, con celebridades digitales y no digitales, para buscar esa especie de simbiosis y esas experiencias mucho más integrales. Y cada vez es un branded content mucho más storyteller, ¿no? Y que implica a la marca a la hora de generar esas experiencias de contenido, ¿no? Y esto lo veremos en el siguiente bloque. Vale, una vez habiendo dejado esta contextualización más teórica, vamos a pasar un poquito a la práctica. Me ha sido muy difícil tratar de concentrar o sintetizar el proceso, la metodología que nos va a llevar a definir o a crear una estrategia de contenidos. He tratado de ser muy sintético y aunque aquí veis un proceso pintado de forma lineal, no interpretéis las diferentes etapas de manera secuencial, porque una vez, quizás en la primera vez que incurrimos en una estrategia de contenidos, si partimos de cero, sí que tiene una dinámica más secuencial, ¿no? Las fases sí que se concatenan más. Pero una vez que esta estrategia de contenidos se ha creado, las fases se superponen unas a otras, ¿no? A veces tienes que estar midiendo, una vez que mides, tienes que volver otra vez a analizar ciertas cosas, luego vuelves a crear, vuelves a distribuir y se vuelve todo un poquito más dinámico y más orgánico, ¿no? Vamos a analizar la fase de análisis, la primera etapa,
que se compone en dos elementos, ¿no? En dos dimensiones. Lo que es el análisis de una serie de aspectos muy relevantes y lo que sería también la definición de los objetivos. ¿Qué aspectos tenemos que analizar? En concreto son 4. La marca, la categoría, el consumidor y el contexto cultural donde vive ese consumidor. Con respecto a la marca, aquí el objetivo sobre todo, o sea, lo que tenemos que hacer es sumergirnos de lleno en la marca, ¿vale? Vivir la marca, o sea, enterarnos de cómo esa marca se ha creado, esa marca a qué empresa responde. Por lo tanto, el objetivo es conocer también el grado de madurez que tiene esa marca y esa empresa con respecto al desarrollo de estrategias de marketing en general y de contenidos en particular. Analizaremos dos cositas. Una es lo que es la compañía. Es importante analizar el negocio de la compañía a la cual la marca da soporte y da respaldo. Aquí sobre todo las 4 P's del marketing: precio, producto, promoción y punto de venta. Analizar el sector, su cuota de mercado, el proceso productivo de entrega de ese servicio, los canales de venta. Importante conseguir ese DAFO. Si no lo ofrecen, tratar de pintarlo nosotros, cuáles son las actividades de esa empresa, las oportunidades, amenazas y fortalezas. Esa parte de negocio, aunque pueda parecer a priori un poquito alejada de la parte más comunicativa, es interesante entender también la realidad de negocio, porque al final el contenido no deja de ser una solución que tiene que ayudar a hacer crecer el negocio de la empresa. Y luego la otra dimensión sería analizar la marca, ¿no? Los intangibles, aquellos aspectos más intangibles que dan valor a una marca. Si tenemos o esa marca tiene un brand manual, pues perfecto. Si no lo tiene, tocará hacer ciertas entrevistas con aquellos responsables y ejecutivos o directivos que estén más vinculados al desarrollo de la marca comercial que se preste. Aquí hablamos sobre todo de analizar el propósito, la misión, visión y valores de esa marca, el posicionamiento que tiene, la identidad verbal y visual, es decir, cómo se expresa, el tono de comunicación que tiene esa marca, ver el ecosistema de canales, entre otros factores, ¿no? Dejamos la marca a un lado, nos metemos en la parte de la categoría. Aquí mi recomendación es no volverse loco, tratar de fijar un set competitivo y entender muy bien cómo comunica ese set competitivo, porque esto sí que es verdad y es una realidad como un templo. Toda categoría suele tener unos elementos comunes que la conforman, ¿no? Unos patrones comunes que son muy identitarios con respecto al estilo comunicativo que tiene esa categoría. Sea food and drinks, sea telecomunicaciones, sea tecnología, sea retail, la categoría suele tener unos patrones comunes. Aquí también a mí lo que me gusta es dividir entre lo que es la competencia directa y la competencia indirecta. La diferencia es que la competencia directa son los competidores en sentido estricto, aquellos que nos pegamos con ellos, entre comillas, para arañarnos cuota de mercado y clientes. La competencia indirecta no nos pegamos con ellos desde un punto de vista de negocio, pero sí nos pegamos con ellos desde un punto de vista de captación de la atención. Un ejemplo que me surge ahora mismo es, imaginaos que trabajamos con una marca de educación o de formación, pues tendrá su set competitivo muy bien identificado, el resto de entidades formativas de negocio o de lo que fuera, lo tenemos muy identificado, analizamos cómo se comportan, cómo comunican, etcétera. Luego tenemos una serie de players más periféricos que trabajan el territorio de comunicación de la formación como una forma de mejorar la reputación o la imagen. Por ejemplo, la banca. Históricamente la banca siempre ha trabajado mucho en territorio de educación, pese a que ellos no venden educación, ellos venden productos financieros, productos bancarios, etcétera, pero sí que utilizan el territorio de comunicación como una manera de mejorar su reputación y su imagen ante una institución como es la educación que nos importa a todos. Aspectos de análisis que tendríamos que hacer aquí, bueno, pues eso es la estrategia de comunicación de estos players, de estos competidores, el ecosistema de canales, el tono y el estilo de comunicación, el posicionamiento que tienen, los territorios de conversación donde ellos están operando y las alianzas, es decir, los partners que tienen, incluso los medios con los que suelen colaborar. Cultura del consumidor. Cultura, se explica rápidamente, el objetivo es saber qué tendencias incipientes del consumidor pueden condicionar, para bien o para mal, nuestra marca. Aquí hay fuentes de conocimiento, hay un montón. Hablamos de estudios de mercado, estudios estadísticos, como los que nos puede ofrecer el INE, o una herramienta muy útil, ¿no?, de una entidad como es Statista. Estudios sociales y etnográficos, que son más difíciles de conseguir porque suelen ser comprados ad hoc por las marcas. Si son más fáciles de conseguir porque son públicos, son los estudios de medios o estudios sectoriales, ¿no?, como los que crean en este caso la IAB, la IMC, InfoAdes o el EGM.
Normalmente las asociaciones sectoriales, los gremios suelen desarrollar estudios que definen un poco esos sectores y esas categorías y son accesibles. Aquí mi recomendación también es no volverse loco, tratar de acotar mucho el frame de estudio, lo que es el marco de actuación para hacer la investigación, recurriendo a búsquedas orgánicas en Google en primer nivel para ver cuáles son esas fuentes de información más relevantes, o incluso incurriendo en ChatGPT o en Gemini para tratar de acotar esas fuentes y de ir a tiro hecho, ¿no? Y por último, en esta fase de análisis, hablamos del consumidor. Fundamental, saber a quién vamos a dirigir nuestros mensajes, a quién vamos a dirigir nuestras estrategias de contenido. Aquí la clave es conocer nuestro público objetivo para establecer el buyer persona. El buyer persona es una herramienta muy útil, porque al final lo que hace es poner nombres y apellidos a ese consumidor idílico, a ese consumidor que atesora un poco los rasgos que más nos interesa conocer de él. Cuando se estudia el consumidor se suele estudiar desde dos prismas, desde un prisma más cuantitativo, entendiendo sobre todo los datos sociodemográficos, económicos y culturales de ese público. Hablamos del sexo, la edad, el nivel de estudios, su capacidad o nivel adquisitivo, el lugar de residencia, los datos más quanti, y luego hablamos de los datos más cualitativos, ¿no? Aquí donde está la miga, donde está el detalle, lo granular, los intereses e inquietudes de ese target, las actitudes y comportamientos, los hábitos de consumo, las percepciones que tiene ese colectivo o ese target en torno a nuestra marca, a nuestro producto o servicio, son cosas distintas, y la relación que tiene con la marca respecto a los momentos de consumo, los canales, los dispositivos, etc. Herramientas muy útiles: conocer el Customer Journey de nuestra marca, de cómo el consumidor conoce nuestra marca, interactúa con nosotros y cómo acaba comprando. Y luego, de un punto de vista más de conocimiento del consumidor, y definir esa buyer persona. Y luego también a mí me gusta mucho trabajar con los mapas de empatía, ¿no? Es entender muy bien, empatizar con ese usuario y saber un poco, tratar de meternos en sus zapatos para ver qué piensa, qué dice, qué oye, qué verbaliza, y eso nos ayuda mucho a personalizar el target, ¿no? Y luego establecer objetivos. Al final, una estrategia de comunicación y una estrategia de contenidos de una forma específica tiene que ir contra una serie de objetivos, desde más holísticos o cualitativos hacia los más tácticos o pragmáticos, ¿no? Yo esta fase la llamo el momento de hacer las preguntas poderosas. Es decir, ¿qué queremos conseguir en el target? Lo que queremos es informarle, es entretenerle, es educarle, es persuadirle. ¿Hacia dónde queremos mover a nuestro target? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos cambiar su percepción o lo que queremos cambiar es su actitud? ¿O son los hábitos lo que queremos cambiar, no? ¿Cuál es el escenario ideal? Es decir, en un escenario ideal, ¿qué nos gustaría que hiciera el target a consecuencia de haber tenido un impacto con nuestra estrategia de contenidos, ¿no? Otra pregunta muy fundamental es, ¿qué buscamos, no? ¿Qué problemas resolvemos con la estrategia de comunicación? ¿Nuestra marca o cliente o empresa tiene un problema de notoriedad? Es decir, no nos conocen poco, o su problema es más de consideración, que a pesar de que nos conozcan, no somos la alternativa a la hora de efectuar esa compra, esa conversión. ¿Es un problema de reputación porque tengamos una crisis, porque tengamos una mala imagen generada o una mala percepción generada en ese target? ¿O es un problema de conversión? Por lo tanto, el contenido tiene que ayudar a empujar las ventas. Bueno, una serie de preguntas que ves ahí en pantalla que sí que tienen que ser desarrolladas mediante esta metodología que la llaman la metodología de objetivos SMART. Los objetivos tienen que ser específicos, es decir, muy concretos, con KPIs asociados. Por lo tanto, tienen que ser medibles, alcanzables, es decir, realistas, tienen que ser relevantes, que vayan contra objetivos, ¿no? Tanto de negocio como de comunicación y marketing estratégico, y tienen que ser capaces de medirse en el tiempo para ver su evolución. Vamos a la fase más divertida, que es la fase de ideación y creación y producción de la estrategia de contenidos. Aquí mi recomendación es no hacer contenidos porque sí, es decir, la estrategia de contenidos siempre tiene que ir contra un objetivo de marca. La marca siempre tiene que estar presente de una u otra manera en la estrategia de contenidos. Esto es una cosa que, si es verdad, personalmente yo veo cada vez más. Antes veíamos en un momento donde el branded content no se entendía muy bien por parte de muchos anunciantes y se creaban contenidos muy buenos, muy emocionales y muy pasionales, por así decirlo, ¿no? Que poco decían o poco tenían que ver con esa marca. Por tanto, en este esquema que veis en pantalla, la forma de garantizar una estrategia exitosa de branded content surge de la convergencia de dos dimensiones, de lo que es la verdad de la marca, es decir, de lo que la marca interesa contar a su audiencia objetivo,
surge la convergencia con respecto a esta faceta con respecto a los intereses y necesidades que tiene la audiencia objetivo. De esa convergencia surge el branded content. Por tanto, es muy importante que empaticemos, quitemos los egos propios, empaticemos con esos consumidores, con los intereses que tienen esos usuarios, sin perder de vista el interés legítimo que tiene la marca en crear valor y en aportar su verdad a esa comunidad de usuarios. También ver la creación de contenidos como algo dinámico, no es algo lineal, que es una constitución inamovible, no picada en piedra, sino que la construcción de estrategias de contenido tiene que ser dinámicas y muy activables y muy cambiantes a la medida de que vamos teniendo aprendizajes. Y luego también los contenidos tienen que buscar, lo hemos visto al principio, esa capacidad emocional en los usuarios, conectar de una forma auténtica y relevante para interpretar esas pulsiones más profundas, esas pasiones del público, y la estrategia de contenidos tiene que ser útil. Al final, por muy pegada que estén los contenidos a la comunicación no deja de ser marketing. El marketing lo que tiene que hacer es ayudar y contribuir a desarrollar negocio. Vale, otra faceta también tiene que ver con el territorio de comunicación, con definir ese territorio, el tono de comunicación y los pilares de contenido y las respectivas temáticas. Todo esto bajan como en cascada hacia la creación de los formatos. Habrá veces, si la marca es muy madura, pues tendrá todo esto más o menos desarrollado y nuestra labor será más la de trabajar o activar esos pilares de contenido en torno al territorio que se haya previsto actuar. Otras veces hay que hacerlo desde cero y toca, pues haber hecho esa fase de análisis, toca idear, y es la parte más divertida porque toca ser imaginativos e intuitivos y desarrollar esto. Para que lo entendáis mejor, he traído un ejemplo. Imaginaos una marca de cualquier industria, por ejemplo, de Health and Wellness, que tenga la tranquilidad, ¿no?, y la paz mental como un territorio de comunicación. El tono será, aquí el tono tampoco podemos inventar nada, será el tono que venga trayendo esta marca de comunicación. Los pilares de contenido será el de la familia, el trabajo, porque al final este territorio va cayendo en cada uno de estos verticales. Al final la tranquilidad se aplica a la familia, la tranquilidad se aplica al trabajo, a la amistad, al amor. Y dentro de cada vertical hay un montón de temáticas que pueden tratarse, ¿no? En el caso del amor, pues bueno, pues nuestro primer amor, los ses, las citas y los ligues, los cotilleos. Bueno, es una manera en la cual una estrategia de contenidos es algo líquido que va cayendo desde la definición del territorio hacia los pilares de contenido y las temáticas que luego devienen en los formatos. Los formatos obviamente están condicionados por el medio de comunicación, por los canales donde vayamos a vehicular esos contenidos. Vale, que justamente la fase de distribución. Aquí lo que tenemos que hacer es saber y ser conscientes de cuál va a ser nuestro mix de medios, cuál va a ser el ecosistema de medios que tengamos para vehicular esos mensajes y esos contenidos. Una clasificación estándar son los medios propios, los medios que tenga esa marca en concreto. Hablamos de su web, hablamos de su blog, sus redes sociales, incluso su punto de venta, si goza de puntos de venta físicos. Otros son los medios ganados, es decir, todos esos medios que somos capaces de influir mediante la espectacularidad y mediante acciones en concretas para ganar word of mouth, ¿no?, para ganar boca a oreja en esos medios. Suelen ser la prensa, prescriptores, líderes de opinión, influencers o los propios usuarios en redes sociales cuando se generan estas viralidades, ¿no?, a través de las acciones de contenido. Y por último son los medios de pago, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que al final pagamos por el contenido, cualquier medio es relevante para vehicular acciones pagadas, ¿no? Sea a través de Social Ads, sea a través de SEM, bueno, etcétera, etcétera. Y vamos a la última parte, que es la de la medición. Vale, aquí cuando medimos estrategias de contenido, lo que tenemos que hacer es medirlas en base a 3 dimensiones, ¿no? Medir el rendimiento, comportamiento de la audiencia, medir el rendimiento de la marca una vez que ha puesto en marcha esas estrategias de contenido, y medir también el rendimiento de los canales para ir teniendo esos aprendizajes que nos permitan pivotar las estrategias de contenido en una forma dinámica y orgánica, ¿no? En el caso de la audiencia, bueno, pues tenemos que ver el interés que ese contenido está despertando en la audiencia. Saber la relevancia de ese contenido, ¿no? Es decir, discernir entre el usuario que ha sido impactado, entre el usuario que es afín o entre el usuario que deseamos que sea impactado. También adecuarnos un poquito al medio, es decir, si es intrusivo o no intrusivo, si ese contenido se consume de manera intrusiva o de no intrusiva. El sentimiento que genera nuestro contenido, positivo, negativo, neutro, el engagement que genera materializado en KPIs concretos, como el engagement, ¿no?, los likes, los comentarios, etc. En el tema de la marca, esto ya sobre todo está más pintado para marcas más maduras o para empresas más ambiciosas,
Entonces, lo que tratan sobre todo es de analizar la salud de la cual goza su marca, ¿no? Estableciendo, pues, encuestas a través de paneles, ¿no? Y de usuarios, que lo que mide es en el tiempo la salud que tiene la marca ante las distintas iniciativas de marketing y comunicación que desarrollan, siendo las estrategias de contenidos una más dentro del elenco de acciones que ellos hacen, ¿no? Y luego, cuando medimos la dimensión del canal, pues tú que tiene que ver audiencias nuevas impactadas versus las audiencias recurrentes, con lo que es los parroquianos versus a los paracaidistas, cómo esto se va cambiando con el paso del tiempo. Lo que nos interesa, obviamente, es tener más usuarios recurrentes, porque quiere decir que nuestros contenidos están siendo muy afines y están teniendo un consumo recurrente por parte del target al cual dirigimos. La frecuencia y repetición de consumo también es muy interesante. Medir también la eficiencia de nuestros contenidos y sobre todo cómo estos contenidos, si trabajan en un objetivo más de consideración de conversión, cómo los contenidos están contribuyendo al negocio, ¿no? Teniendo métricas o KPIs muy clásicos como el CPL o el CPA, ¿no? Vale, y de una manera muy rápida, antes de pasar a la inspiración, os decía al principio que todo esto que he contado puede tener y tiene total vigencia a la hora de construir marcas personales. Al final, cuando construimos marcas personales, el objetivo que perseguimos suelen ser normalmente tres. El primero es el mejorar nuestra empleabilidad. Queremos volvernos expertos en una determinada materia o disciplina en la cual desarrollamos nuestra actividad profesional. Entonces, es interesante que mejoremos nuestra empleabilidad. Es uno de los principales objetivos. El segundo objetivo es que nosotros somos unos profesionales freelancers, ¿no? Autónomos. Y lo que queremos es mejorar nuestra imagen para tratar de captar negocio a través de trabajar nuestra credibilidad, nuestra autoridad en la materia. Y el tercero es quizás más holístico, es más ambiguo, es el de mejorar nuestra imagen y reputación, ¿no? Como expertos en una materia, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta la fecha es plenamente vigente y es plenamente aplicable a la hora de construir marcas personales. Hay que seguir ese proceso que hemos visto formado en las 4 fases de analizar, definir, crear, distribuir, elegir los canales donde queremos tener presencia y medir en nuestras acciones para ir pivotando de manera orgánica. Venga, de una manera muy rápida, he traído solo 2 marcas. He querido también que sean marcas un poquito no tan conocidas, no tan prestigiosas, marcas un poco más de negocios independientes. Una de ellas son los zapatos Feroz. Nos han definido como el Coldplay del zapato infantil. Es una marca que tiene como territorio de comunicación natural la crianza natural y la crianza en positivo. Está siendo, digamos que está siendo muy hábil a la hora de conquistar audiencias nicho, a lo que son las comunidades que son muy intensivas, ¿no? Y muy con un sentimiento de pertenencia muy, muy elevado. Obviamente, cuando se trata de cuidar a nuestros hijos, las pasiones y las emociones siempre están a flor de piel. Es una empresa que es relativamente joven, ha pasado de facturar en 2017 137.000 euros a 4 millones. Si os curiosean un poco sus canales en Instagram y en YouTube, sobre todo Instagram trabaja muy bien en la parte de visual, los Reels y las Stories. Y la clave del éxito de esta marca tiene que ver sobre todo con esa capacidad que tiene de crear sentimiento de urgencia y escasez, porque ellos lo que hacen son lanzar releases de las nuevas colecciones, las lanzan de forma que son capaces de crear una cola virtual, es decir, no la puedes comprar de forma convencional, sino que tú accedes a una cola virtual y si eres agraciado con la lista de espera con un número pues corto, accedes a comprar ese producto, ¿no? Por tanto, insisto en que el fenómeno trabajar los fandom y las comunidades de nicho les está funcionando muy bien y también el word of mouth que tal. Colaboraciones han hecho con Neus Moya, que es una influencer que tiene casi medio millón de usuarios en Instagram, que les ayuda mucho a conquistar esas audiencias. Y la segunda marca, una marca de ropa, Nude Project, que tiene como claim, ¿no? Como tagline, by artists for artists, es una marca de streetwear que está siendo capaz de conectar de una forma muy empática y muy emocional con las generaciones más jóvenes, con la generación Z. De hecho, se habla que ellos, los mismos dueños, hablan de que no es una marca de ropa per se, sino que es un estilo de vida, ¿no? Es un mensaje, es una tribu, es algo más que una marca de ropa. Trabaja en el territorio del lifestyle, la cultura urbana y la música. Los números los veis ahí en pantalla. Una marca que se crea en plena pandemia, donde facturan el primer año 600.000 euros. Hoy día son 26 millones lo que han sido capaces de facturar estos muchachos, ¿no? Canales que utilizan Instagram, YouTube y TikTok. Insisto, echarles un ojo porque lo hacen muy bien. Ellos al final hablan de que
Nude Project es más un influencer más que una marca y utilizan códigos muy propios de estas plataformas digitales. Las claves del éxito son conectar con esa generación Z, dominar las narrativas y esos códigos de las redes sociales y tener branded content, la generación de contenidos como estrategia fundamental de marketing estratégico. Hacen poca publicidad, ellos más lo que hacen es crear experiencias en torno al contenido. Y luego también trabajar la exclusividad y la sensación de escasez, porque obviamente no son un Zara, no son un Nike ni un Vans, al final ellos lo que hacen es producen ropa de forma limitada y las lanzan mediante lo que se llaman las drop collection, ¿no? Ediciones limitadas de ropa que se forman unas colas que no veas en las 4 o 5 tiendas que tienen en el mercado español. Hay una en Fuencarral, en la calle Fuencarral en Madrid, ¿no? De forma muy breve, echa un ojo también a cómo han ido creciendo el podcast, ¿no? El de Nude Project Podcast. Empezaron entrevistando a gente, quizás que para la gente más madura, pues son desconocidos. Hoy día ya están entrevistando pues, a Ila Topuria, que es el campeón de la UFC español, a Emilio Duro, hablamos también de Clavero, que es un youtuber de viajes totalmente consagrado, hablamos del Mago Pop, ¿no? Que es un perfil más mainstream, o Alex Roca, bueno, que es un ejemplo de cómo reta y a nivel deportivo, ¿no? Teniendo una parálisis cerebral, cómo es capaz de sortear todo esto, ¿no? Y luego una de las acciones más notorias fue como en 24 horas pasaron de tener muy poquitos, una familia muy parca, muy pobre en redes sociales, a tener 100.000 seguidores regalando, ¿no? Regalando ropa, ¿no? A ellos, la base de sorteo especificaba que los 7 afortunados tendrían 2 prendas cada mes, sin coste alguno, durante toda la vida. Es decir, para un joven de 20 años que participara en este sorteo, pues significaría recibir un total de más de 1.500 prendas durante el resto de su vida. Es decir, el equivalente a llenar 100 armarios o 250 cajones. Una acción muy táctica, un sorteo puro y duro. A veces las cosas más simples son las que generan más rendimiento y este es el ejemplo, ¿no? Hasta aquí lo que quería contaros. Voy a pasar a ver si me habéis dejado preguntas o es el momento de que me las dejéis en el chat. También tenéis ahí mi mail profesional para que me escribáis si tenéis alguna curiosidad o inquietud. También me tenéis en Instagram por mi nombre completo, Víctor Gutiérrez Chicano. Y paso a ver si me habéis dejado alguna pregunta en el chat para responderla. Y, vale, perdonad, que se me acoplaba el audio. Sonia Alonso Ruiz pregunta qué significa KPIs. KPIs es un acrónimo de una terminología inglesa, creo que ahora mismo no la recuerdo, que son Key no recuerdo muy bien, podéis buscarlo en Google. Al final son métricas que lo que hacen es métricas concretas que miden. Vale, otra pregunta tenemos aquí. ¿Qué significa el fenómeno fandom? Vale, el fenómeno fandom es un término también en inglés que lo que habla son de las comunidades fandom que hay en torno a ciertas iniciativas. Por ejemplo, en torno al entretenimiento está la comunidad fandom del anime o del manga, la comunidad fandom de Harry Potter, la comunidad fandom de cualquier entretenimiento cultural, ¿no? Vale. Si no, veo que no hay muchas más preguntas. Además, habéis estado respondiendo entre vosotros, con lo cual, cosa que agradezco. Bueno, me pregunta solo, ¿crees que seremos capaces de aquí a 20 años de generar contenido que pueda sorprender a las generaciones venideras tan saturadas? Yo creo que sí. Sí, sí, porque al final lo estamos demostrando actualmente, en el sentido de que los canales van madurando y los profesionales del marketing y la publicidad estamos siendo capaces
de satisfacer estas nuevas inquietudes de los jóvenes y seremos capaces de hacerlo cuando surjan nuevos. Y respondo a la última pregunta que hace Jessica. ¿Cómo recomiendas buscar tendencias de redes para generar contenido? ¿Cómo recomiendas buscar tendencias de redes? Muy buena pregunta, Jessica. Aquí sobre todo siendo un usuario de redes sociales. Cuanto más vivas y más presencia tengas en estas plataformas, pues más consciente vas a ser de enterarte de lo que está pasando. En el caso de Twitter, tenemos el buscador de tendencias que nos va a ayudar mucho a facilitar esa tarea. Y también buscándonos en prensa sectorial del mundo de marketing también nos ayuda a saber qué es lo que está vendiendo. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Son ya siendo las 7, es hora de cortar y conciliar. Cualquier duda que tengáis, tenéis ahí mi email profesional, también me tenéis en LinkedIn. Así que nada, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Hasta luego.